Buenos días, amigo que me escuchas, hermanos, pastores, laicos, toda persona en general. Dios me los bendiga y que el Señor, a través de estas palabras, sea de gran bendición a su vida. Hace unos días estaba hablando con un familiar mío, un amigo, además de familia es amigo, y me hablaba acerca de la fe cristiana y del canon bíblico, de los 27 libros que se escribieron en el Nuevo Testamento, canon del Nuevo Testamento. Él se preguntaba por qué no se escribió otros libros y por qué se incluyeron eso, y que la fe, más que todo, era una fe de tipo emocional, no una fe histórica, ¿no? Pero por eso yo voy a hablarle acerca de lo que es el canon del Nuevo Testamento y los 27 libros, por qué se incluyeron, qué son los concilios, son católicos los concilios, cómo comenzó esa larga tarea de escribir estos 27 libros que duró más de 300 años. Comenzaremos con que si el Nuevo Testamento o agarramos un evento especial del Nuevo Testamento, la muerte de Cristo y la resurrección, que son los puntos más importantes de la Biblia en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de la unidad doctrinal, sabemos que somos salvos por gracia a través de la muerte de Cristo, ¿eh? Entonces, ¿qué es una fe? Yo diría que la fe cristiana es una fe histórica. ¿Y cómo se define la historia? La historia se define con el conocimiento del pasado a través de testimonio. Ahora aquí cabe una pregunta: ¿es fidedigna el testimonio? Tomemos la escritura del Nuevo Testamento. ¿Son fidedignas? ¿Se pueden verificar? ¿Se pueden comprobar? Yo diría que se pueden probar. Hay otra pregunta que me llamó mucho la atención cuando alguien me preguntó: ¿se puede comprobar la muerte de Cristo científicamente? Yo diría que científicamente no se puede probar la muerte de Cristo, porque tendríamos que volver al evento en el tiempo y repetirla diferentes veces para llegar a una verdad. Con la muerte de Cristo no se puede repetir ese evento en el tiempo, en los tiempos adecuados, la temperatura adecuada, todo medirlo es imposible, porque ese tiempo pasó 2000 años, no se puede. Pero hay otros tipos de pruebas que son las pruebas legales, pruebas que tienen que ver con las pruebas que evidencia un veredicto. Digamos, hay pruebas testimoniales, hay pruebas arqueológicas, hay pruebas legales, hay pruebas, estas son evidencias que pueden dar la conclusión a una verdad. Entre mayor sea la prueba, mayor será verificable la verdad. Ejemplo, y alguien me preguntó si la muerte de Cristo es verificable científicamente. Por supuesto que no se puede verificar. Pero tenemos las pruebas, entonces las pruebas, las evidencias internas, las pruebas legales. ¿Usted cómo podemos probar a usted que estuvo ayer en la clase dominical o estuvo aquí esta noche? Porque la gente lo vieron. Usted firmó el libro de entrada a la iglesia. Usted estuvo en esa reunión porque se verificó y está apuntado. Esa es una evidencia legal. Un cuchillo ensangrentado en la escena del crimen es una evidencia legal. Los testimonios de las personas son evidencias legales. Ahora, yo tengo 3 pruebas bíblicas que sí se podemos probar: la muerte, resurrección y las evidencias que los 27 libros fueron los libros verdaderamente los libros inspirados del Nuevo Testamento. Los 27 libros son verificables. Veamos la primera prueba. 3 para probar. Si agarramos 3 autores de los mejores escritores universales, entre esos está Platón, Heródoto, Aristóteles, y hay mucho más. Podríamos ver Shakespeare, Miguel de Cervantes, todo esto serían tremendos, pero vamos a agarrar 3 de los más principales, que es Platón. Entre más cercano está el escrito de la historia, más exacto es el veredicto, más exacto es la verdad. Por ejemplo, Platón, desde que se escribió Platón, los libros de Platón, al manuscrito que existe en la realidad, son 1200 años. Recuérdense que los manuscritos estaban escritos en papiros
en cueros, en pergaminos, eran de corta duración, tenía que transcribirse una vez y otra vez y otra vez. Así que el manuscrito más cercano, hay 1200 años de diferencia entre el manuscrito más cercano a la historia de Platón, 1200 años, imagínense usted. De Heródoto, 1300 años. De Aristóteles, 1400 años de diferencia. Hay un vacío, ¿eh? Pero cuando hablamos de la Biblia, tenemos papiros de 100 años desde que se escribió la historia al papiro que tenemos, el último papiro que tenemos, 100 años. Por lo menos los papiros de John Ryder tenemos 125, y así hay papiros de Eusebio, de Euclides, cercanos a la historia que se produjo. En cuanto a los manuscritos que tenemos, por ejemplo, si agarramos los manuscritos de Platón, hay 7 manuscritos. Todo lo que se lee de Platón salen de 7 manuscritos. Heródoto, hay 8 manuscritos. Todo lo que se sabe de Heródoto, el historiador Heródoto, del siglo III a.C., viene de 8 manuscritos. Por ejemplo, de Aristóteles hay 5 manuscritos. Solamente todo lo que se sabe de Aristóteles, lo que usted conoce, o los libros que usted ha leído, viene de 5 manuscritos. Pero cuando hablamos del Nuevo Testamento, hablamos de 14.000 copias, 14.000 manuscritos que se pueden cotejar la verdad y pueden llegarse más verificables a la verdad. Simon Grider, un decano de la Universidad de Harvard, era ateo, no creía que la muerte y la resurrección de Cristo eran verificables. Se le encomendó la dura tarea, con todas las pruebas, de que comprobara todos los argumentos acerca de Jesús eran falsos. A medio camino, después de reunir todas las pruebas, el señor Grinder se convierte al Señor, porque era tanta la evidencia acerca de la resurrección de Cristo que era irrefutable. Terminó convirtiéndose al Señor. Ustedes han leído a C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia. Era un ateo aférrido de la Universidad de Oxford, un erudito. Se le da la misma tarea de comprobar que la resurrección de Cristo era falsa. A medio camino, C.S. Lewis se convirtió al Señor y escribe un libro que se llama Cristianismo y solo Cristianismo, y escribe las Crónicas de Narnia. Josh McDonald también era un hombre ateo, y cuando se impuso la tarea de comprobar que la Biblia es falsa, también quedó convertido al Señor. Ahora, la tercera prueba que yo tengo es la resurrección de Cristo. Hay 3 teorías que se manejaron en el tiempo, en el primer siglo del cristianismo, y es que las mujeres se equivocaron de tumba. Pero si se equivocaron de tumba, los judíos se equivocaron de tumba, los romanos se equivocaron de tumba, los hombres se equivocaron de tumba. Es difícil creer esto, ¿eh? Otra de las teorías es que Cristo no murió, simplemente que el frío de la noche lo despertó y salió predicando el Evangelio. Esto es bien difícil, porque cuando él le traspasaron el costado, vertió sangre y agua, que es prueba de una muerte segura. Que no lo mató la mortaza de 90 kilos de aromáticas para conservar el cuerpo. No lo mató la crucificación, la lanza que traspasó su cuerpo, y salió amordazado, cojeando, abrió la puerta, que era una piedra de 4.000 libras, 2 toneladas, según los científicos, que hoy dicen que la piedra pesa 2 toneladas, la movió con la espalda y salió. Es bien difícil. Otra de las pruebas es que los discípulos rompieron el sello que le habían puesto los romanos, y estaba una guarnición de soldados romanos, que eran 16, habían puesto un sello y lo estaban cuidando el cuerpo, porque ya temían que iba a ser robado. Si uno de los discípulos se robaban el cuerpo, los 16 soldados morían, y de una forma cruel. Hermanos, yo sé decirles que 11 de los discípulos, apóstoles del Señor, 10, vamos a contar Pablo, 11, murieron en forma que usted no se atreve ni a pasar la calle para defender su vida o defender su testimonio. Pero 11 personas murieron voluntariamente, porque sabían que Cristo sí resucitó, que sí había muerto, y que lo vieron salir, y están seguros de ello. Entonces hay una gran evidencia que esta parte de la Biblia es verificable legalmente, es comprobada legalmente por los hechos que ya les conté.
Veamos, hoy vamos a hablar acerca del canon del Nuevo Testamento, que incluye 27 libros. ¿Por qué se incluyeron esos 27 libros en el canon? Vamos a dividirlo en dos partes, porque sería muy largo. Vamos a definir lo que es canon. Canon viene de la palabra griega canon, hebreo kané, que significa regla de medir, conducta, instrucciones, código, método. Y el canon se podía utilizar en todas las esferas sociales. Se usó en Babilonia, en Mesopotamia, en Grecia, en Roma. Siempre se usó la palabra canon para establecer unos instructivos. Por ejemplo, hablamos del canon de arrendamiento de una casa, el canon de arrendamiento de un terreno. Son los instructivos, el código que rige, las instrucciones que rigen para que ese contrato se haga realidad. En cuanto hablamos del código del canon del Nuevo Testamento, se estableció 5 reglas, sin tomar ningún libro, 5 reglas que tenían que pasar por esa, o más bien 4, porque la otra es una evidencia externa. 4 reglas que tenían que pasar para que fuera incluido como libro inspirado de Dios. Y la palabra inspiración, hermanos míos, significa que el libro salió del corazón de Dios. Lo hicieron los hombres, pero fue influenciado por Dios. Eso hablamos de lo que es un libro inspirado por Dios. Y son 27 libros. Según el concilio, el primer concilio que se probó, que es el concilio de Cartago, en el año 397 después de Cristo. Veamos aquí, la primera regla para incluir un libro como inspirado que haya sido escrito por uno de los apóstoles. Número 1, que haya sido escrito por uno de los apóstoles o una persona muy cercana a él, que haya servido como secretario. Pero usted dirá, bueno, ¿y por qué Santiago? ¿Y por qué Pablo? Pablo fue muchas veces cuestionado acerca de los escritos de Pablo porque no se incluía como apóstol. Pero el impacto que produjo en el mundo no judío, que llama gentil, que convirtió casi toda la población, fue incluido como libro inspirado de Dios. Los libros de él, que son 13, casi la mitad del Nuevo Testamento. Santiago, el hermano de Jesús, que sus descripciones supuestamente eran los aportes que le daba Pedro, los aportes ellos mismos tuvieron con Jesús, a pesar de que no fueron apóstoles. Judas, también el hermano de él, también se incluyeron. Entonces, esa es la primera regla. Segunda regla, que se haya usado en forma, en la liturgia diaria, se haya usado ese libro como inspirado de Dios. Y la tercera regla es que ese libro haya sido mencionado por los padres del cristianismo, que son los primeros discípulos o discípulos de los apóstoles, haya sido recomendado y hayan dicho que sean libros inspirados de Dios. Hay 8 documentos de esto, pero vamos a incluir 5 de estos libros porque los 3 se eliminaron. El primer libro que se dice estos libros fueron inspirados, estos 27 libros, fue el libro de la Didaché. La Didaché, como dice la palabra en griego, significa enseñanzas. Fueron enseñanzas escritas, mucha gente dice que fueron escritas por los apóstoles, que era una doctrina bien simple para los recién convertidos. Ellos hablan de que Mateo es un libro inspirado por Dios. Las epístolas de Bernabé hablan de que los escritos de Pablo son inspirados de Dios. Terminamos aquí y continuamos en otra sección, porque se hace muy largo. Vamos a comprobar científicamente qué fue lo que dio paso al canon del Nuevo Testamento, cuáles son los concilios establecidos, hasta dónde llegó sin existir la Iglesia Católica. Sabemos que el papado nació en el año 590 por Gregorio, y la Biblia, el primer canon del Nuevo Testamento, se escribió en el año 142 después de Cristo. Continuaremos esto en la siguiente sección. Muchas gracias, Dios me lo bendiga.